Huerta González, coordinador del Programa de Economía de la Universidad Autónoma de México. Es profesor titular de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Actualmente es coordinador del posgrado de Economía de la UNAM. Cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile y con doctorado en Economía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Arturo Huerta ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Missouri, en Kansas City, la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en la Universidad de Campinas, en Brasil, y en el Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de California, en Berkeley, en los Estados Unidos. El doctor Huerta fue distinguido con el Premio Universidad Nacional en el área de investigación de Ciencias Económicas y Administrativas y el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso. Ha publicado 17 libros, el más reciente titulado Unión Monetaria y Crisis de la Zona Euro. Asimismo cuenta con alrededor de 150 artículos sobre teoría económica y economía mexicana, publicadas en revistas especializadas y libros colectivos nacionales y del extranjero. Doctor, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes ya, días todavía. Agradezco la invitación que el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la invitación que nos hizo para participar conjuntamente en la convocatoria para este foro internacional sobre presupuesto base cero, conjuntamente con el Banco Mundial. Agradezco como economista de la UNAM, repito, el que nos hayan tomado en cuenta para este tipo de discusiones. Bueno, la cuestión es que efectivamente la economía mexicana enfrenta graves problemas. Hemos venido dependiendo en las últimas décadas de las variables externas, del comportamiento del precio del petróleo internacional, de las exportaciones, de las remesas, de las entradas de capitales. ¿Y por qué razón caímos en una crisis de proporciones en el 2009 más que cualquier otra economía de América Latina? Porque no tenemos manejo soberano de la política económica para tener políticas contracíclicas, no tenemos condiciones endógenas de acumulación y crecimiento para sortear los choques externos, y de nuevo enfrentamos un choque externo. La guerra internacional del precio del petróleo, que está afectando al sector externo, está afectando a las finanzas públicas, y la cuestión es que la respuesta está siendo contraer el gasto público para mandar señales a los mercados financieros internacionales de que se va a defender a toda costa la estabilidad peso-dólar, de que seguiremos con austeridad fiscal y seguiremos manteniendo esas condiciones macroeconómicas de estabilidad. Pero resulta que esas condiciones macroeconómicas de estabilidad se han conseguido por la entrada de capitales, se ha conseguido por las variables externas cuando han actuado en forma negativa. Esas variables macroeconómicas se debilitan, caen, cuando las variables externas dejan de actuar en forma positiva, tal como aconteció en el 94-95, tal como aconteció en 2008-2009, tal como está aconteciendo hoy en día. Se responde con una contracción del gasto público y de ahí dice, bueno, un presupuesto base cero para eficientar este recorte del gasto público que golpee lo menos posible. Resulta que, dice, es que hay que ajustarnos a los que tenemos, a los menores ingresos. ¿Por qué razón tenemos que trabajar con austeridad fiscal? ¿Por qué razón tenemos que ajustarnos a los ingresos tributarios o los bajos ingresos petroleros? Porque las políticas económicas no son neutras. En el 93 se aprobó aquí en este Congreso la autonomía del Banco Central, que empezó a operar en el 94, y la forma de debilitar a un gobierno, la forma de disminuir su tamaño y participación en la actividad económica es quitarle su poder de gasto. Entonces, ¿qué más que quitarle el control de la moneda, modificar la Constitución para que el objetivo del Banco Central sea la estabilidad del poder de compra de la moneda? Entonces, el gobierno deja de tener el control de la moneda, entonces está obligado a trabajar con austeridad fiscal. Y para ello, ¿qué? Pues ha tenido que vender activos públicos para poder pagar deuda y para poder sanear las finanzas públicas. ¿Qué pasó a inicios de los 90? Se vendió la banca, se vendió Teléfonos de México y
el presidente en turno en aquel entonces nos dijo, no hay que tener un gobierno obeso, sino hay que tener un gobierno fuerte. Pero resulta que la fortaleza de un gobierno la da su control sobre los medios de producción y sobre todo los sectores estratégicos, ¿no? Entonces, nosotros vemos quiénes son los hombres más ricos de este país, son aquellos que se han apropiado de las empresas públicas, la minería, la telefonía, la banca, y las televisoras que son concesionadas, y nos han llevado a disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica. Ya escuchamos el discurso del subsecretario de Hacienda, donde nos dice que se van a revisar aquellos proyectos para potenciar el sector privado. Yo no estoy en contra del sector privado. Ahora, pero resulta que el sector privado no demandaba invertir en Pemex, no demandaba invertir en la CFE, no demandaba invertir en las obras de infraestructura en los 40, en los 50, en los 60, en los 70. ¿Por qué? Porque había opciones de inversión rentables en el sector agrícola y en el sector industrial. Entonces, en este proceso que estamos de globalización, de libre movilidad de mercancías y capitales, pues lógico, no somos competitivos, la rentabilidad en el sector productivo cae, porque no somos competitivos contra el mercado interno con esas políticas de austeridad, con esas políticas de desempleo, de bajos salarios, de mala distribución del ingreso, y entonces, pues lógico, dice, pues, ábreme los sectores estratégicos. Y el gobierno, pues lógico, ha abierto los sectores estratégicos de la economía, y ahora con esta situación de mayor recorte de los ingresos públicos, pues sí, dice, no hay problema en el crecimiento, el sector privado va a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, pero esa lógica hemos estado, ¿no? ¿Cuánto la economía mexicana ha venido creciendo en los últimos 32 años, del 82 a la fecha? Trae un crecimiento de 2.4% promedio anual, y en este gobierno trae un crecimiento de 1.6% promedio anual. Es decir, el crecimiento potencial de la economía ha caído, no ha caído. Yo recuerdo una ocasión que fue Guillermo Ortiz a la Facultad de Economía, cuando era gobernador del Banco de México, y se preguntó cuál era el crecimiento potencial, y dijo 4%, en el sentido de que más allá iba a ser inflacionario. Pero resulta que traemos un crecimiento de 2.4% y en los últimos años menor. Y lógico, no se va a cumplir el crecimiento de 3% para nada este año, y el próximo va a ir peor. Y entonces no hay preocupación del gobierno de actuar, de retomar el manejo soberano de la política fiscal, en este caso, para que actúe en forma contracíclica. Si te están cayendo, gracias, las exportaciones, si el sector privado no está invirtiendo, porque el mercado interno está restringido, está endeudado, está pagando deuda, hay contracción de consumo e inversión del sector privado, no hay perspectiva de crecimiento hacia afuera, porque hay un contexto de recesión mundial generalizado. Estados Unidos ya no es más el motor de la economía mundial, entonces habría que dinamizar el mercado interno, justo que la política fiscal debe actuar en forma contracíclica, es decir, hacer lo que, repito, incrementar el gasto para contrarrestar la caída de exportaciones y la caída del consumo y de la inversión del sector privado. Pues no, contrae el gasto, dice, pero vamos a eficientar con el presupuesto base cero, por favor, ¿no? Es decir, no hay ninguna justificación para la austeridad fiscal, ninguna justificación. La economía en su conjunto tiene que estar equilibrada, ¿no? Pero para que el sector privado vea incrementada su dinámica de acumulación, en un contexto donde el déficit de comercio exterior, en un contexto donde el sector externo es deficitario, para que se mejore la dinámica de acumulación del sector privado, el gobierno tiene que trabajar con gasto deficitario, ¿no? Y el gasto deficitario no es inflacionario, ¿no? Todo depende de dónde se canaliza. En un contexto donde existe alto desempleo y subempleo, en un contexto donde existe capacidad ociosa, perfectamente el gobierno puede incrementar su gasto. Pero no, dice, no, es que va a ser inflacionario. Hay que mandar señales a los mercados para que el capital venga. Y como lógico, como dependemos de la entrada de capitales, pues no por nada se aprobó la reforma energética, pero resulta que pues no vino la inversión extranjera esperada, ¿no? Ante la caída internacional del precio del petróleo. Entonces tiene el problema cómo va a financiar la estabilidad del peso dólar, cómo va a seguir financiando la apertura comercial y financiera. Entonces ahí está la iniciativa del agua, pues, para que inviertan en esos sectores y no se vaya el capital, porque temen que esa inversión extranjera, ese gran capital nacional, pues lógico, haga la conversión peso al dólar y se dispare más la paridad cambiaria, y de ahí que se apura aquí ampliarle más la frontera de influencia a la cúpula empresarial. Esa es la cúpula empresarial, porque el sector privado en su conjunto pierde ante la contracción del gasto público, que viene a contraer el mercado interno, pasan a vender menos, ¿no? Entonces, no reconocen, ¿no?, que sus problemas son falta de crecimiento, falta de generación de empleo y la mala distribución del ingreso.
Y esta respuesta de la austeridad fiscal viene a recrudecer, ¿no? A llevarnos a desatender más la esfera productiva, a tener menos condiciones de crecimiento, menos generación de empleo, ¿no? Y mayor desigualdad del ingreso por este proceso acelerado de privatización y caída de empleo y salarios. Y lógico, no hay política económica que nos digan que todo es para fortalecer a las familias. Por favor, ¿no? ¿Dónde están las familias en este país? Ahí está, dentro de la OECD, ¿no? Entonces, dentro de la OECD, repito, Turquía es el único país que nos gana en la alta concentración de la riqueza. ¿Qué país queremos? Sí, porque nos dice, es que hay que, ¿cuál es el tamaño óptimo del gobierno? Pues el suficiente para generar empleo para todos aquellos que buscan un empleo bien remunerado. El suficiente tamaño del gobierno para encarar la desigualdad de ingreso y la riqueza que existe en este país. El tamaño suficiente para ser un país soberano, que tenga el manejo soberano de la política económica, para poder no subordinarse como hasta ahora a estabilizar el peso dólar. ¿Quién se favorece la estabilidad de la moneda? El que controla la moneda, que es el sector financiero. Y repito, ahí está, tiene un poder más que nunca. O sea, mientras Brasil trae una devaluación de 25%, el euro trae una devaluación también más del 15%, igual el dólar canadiense más del 10%, son nuestros competidores. Y aquí hay una preocupación por la fortaleza del peso. Estamos perdiendo competitividad frente a los demás, ¿no? ¿Pero quién favorece? Pues lógico, toda la inversión extranjera que tenemos en deuda pública, más de 160 millones de dólares de inversión extranjera que está en la bolsa, pues lógico, ellos son los que quieren esa estabilidad y sobre todo ellos quieren ¿qué? Seguir disminuyendo el tamaño y participación del Estado, incrementar su esfera de influencia. Y en esta ley de asociación pública-privada, que se aprobó aquí en este Congreso, implica la privatización de todo, menos del ejército. Entonces las familias van a tener que pagar por la educación, van a tener que pagar por la salud, ¿no? Van a tener que pagar por todo, por el agua y por todo, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos llevan estas políticas económicas? Entonces, vemos, repito, que la política fiscal debe encaminarse a crear condiciones de crecimiento, de empleo y bien remunerado. La necesidad de incrementar los gastos en salud, en educación gratuita y de calidad, y no, repito, seguir preocupados en mandar señales a los mercados financieros de que seguiremos priorizando la estabilidad peso-dólar, seguiremos priorizando la estabilidad macroeconómica. Esta contracción del gasto público no te va a estabilizar de nuevo las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque al contraer la actividad económica, contrae el ingreso de las empresas e individuos y termina disminuyendo la recaudación tributaria. Si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más en beneficio de incrementar el ingreso nacional para ver incrementada su recaudación. Si no queremos caer en otra crisis de insolvencia, repito, de cartera vencida, se tiene que potenciar el crecimiento económico. Muchas gracias.